Ezequiel capítulo 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Yahvé el Señor: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Yahvé el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: Así ha dicho Yahvé el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Yahvé vuestro Dios, aquel día yo les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cuando uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo Yahvé vuestro Dios. Vamos a leer por partes. Ezequiel capítulo 20 es muy profundo. Y dice que los ancianos de Israel vinieron ante Dios para consultar al Señor. Pero Dios le dijo a Ezequiel: estos practican abominaciones, hacen cosas que a mí no me agradan, desobedecen mis órdenes, no se sujetan a mi Espíritu Santo, no se someten verdaderamente a mi palabra. ¿He de ser yo consultado por ellos? Hijo de hombre, le dice a Ezequiel. Ezequiel, le dice Dios: Ezequiel, júzgalos tú, diles tú lo que ellos tienen que hacer, porque yo no voy a hablar con ellos, yo no voy a responderles. Cuando desobedecemos al Espíritu Santo y no obedecemos la palabra escritural bíblica, Dios ya no nos responde. Y pensamos que estamos en Dios cuando realmente estamos lejos del Señor. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Esto está diciendo que no solo que no se arrepintieron, sino que no renunciaron a sus antiguas y viejas costumbres en sus idealismos, pensamientos y actitudes, y no renunciaron en su postura de corazón. Por tanto, hoy están lejos del Espíritu Santo. Líderes de las iglesias, pastores, ministros y obreros de la iglesia, no todos, pero la mayoría, se han desviado del concepto de la verdad bíblica y del Espíritu Santo, porque ya no tienen temor de Dios y no tienen reverencia al Espíritu Santo, aún desde los altares y púlpitos de las iglesias. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué hoy muchos que están en contra o no obedeciendo al Espíritu Santo no mueren en los altares? ¿Por qué Dios no les quita la vida? Porque es por causa de su nombre. Porque hay muchos que todavía Dios quiere salvar, y Dios todavía tiene misericordia por aquellos que no le conocen, pero está muy enojado con aquellos que le conocen y le desobedecen. Los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Nosotros vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo, bajo las órdenes del Espíritu Santo, bajo las ordenanzas del Espíritu Santo, porque toda ordenanza del Espíritu Santo está sujeta a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice al Espíritu Santo, porque son uno. Pero el hombre, en su vano razonamiento y en el endurecimiento de su corazón,
atesora ira para el día de la ira. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahvé, que lo santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos. Las ordenanzas del Espíritu Santo muchos están desechando en la iglesia evangélica, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos había sacado. Dios no ha exterminado a muchos falsos pastores, falsos obreros y falsos profetas por causa de su propio nombre, para que el Señor pueda aún redimir y salvar a los que no le conocen. Porque si el Señor quitare a todos los falsos profetas, todos los pseudos pastores y todos los obreros fraudulentos de la iglesia, nadie iría a una iglesia a consultar a Dios. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos se iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, dice. Dios todavía no ha exterminado a los falsos profetas y pseudopastores y obreros fraudulentos que se enriquecen a costilla del pueblo, que no enseñan la verdad, sino que enseñan sus propios intereses. El Señor todavía no los mató, ni los exterminé en el desierto. Antes dije, en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Y aquí me hace recordar lo que Jesús dijo. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, los escribas, los religiosos. Hagan todo lo que ellos dicen, porque ellos enseñan lo que dice la Biblia. Entonces ustedes hagan lo que ellos dicen, lo que enseñan de la Biblia, pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque en su corazón no obedecen con sinceridad al Espíritu Santo. No sean como vuestros padres, dice. No sean como estos que hoy están en los altares, no todos, porque hay algunos que todavía guardan santidad, obediencia y reverencia al Espíritu Santo, pero la mayoría se contaminó con fábulas, con ideologías, con costumbres de hombres, con filosofías, pensamientos, corrientes de pensamientos diferentes a la Escritura, y se desviaron del concepto de la verdad y no oyen al Espíritu Santo. Y Dios envía profetas y cierran sus oídos, endurecen su corazón y no reciben a los verdaderos y auténticos profetas, sino que se deleitan en escuchar a falsos profetas, que encima les sacan el dinero, que encima le exigen ofrendas, que encima le exigen diezmos, encima le exigen donativos y ofrendas tras ofrendas, y lo único que quieren es la lana de la oveja. Quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Pero no les interesan las ovejas, solo quieren la lana de las ovejas. Y una vez que le sacan la lana, que la trasquilan, las ovejas quedan vacías, quedan secas, quedan despojadas, quedan temblando y con frío, porque no están alimentadas con la verdad de la palabra de Dios y con la enseñanza y doctrina de Jesucristo. Estos son lobos rapaces, obreros fraudulentos, hombres que están destinados al fuego eterno,
que se visten de saco y corbata y vienen con una Biblia negra en sus manos y dicen, así ha dicho el Señor, y el Señor no les ha hablado, porque el Señor se ha apartado de ellos, por cuanto son falsos profetas. Se visten elegantemente, espléndidamente, se peinan el cabello de una manera espectacular, se afeitan de una manera muy atractiva, visten espléndidamente, pero por dentro están llenos de inmundicia, de rapacidad, de engaño, de fraude y de pecado. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con aquellos que dicen ser maestros de la palabra, pero están disfrazados y no lo son. Volvámonos al Señor. La palabra en Ezequiel capítulo 20 dice, oh ustedes de esta generación, no sean como la generación anterior a la de ustedes. Estamos en el año 2025. No sean como aquellos de esta última generación de estos últimos 10 años, del 2015 para acá. Del 2015 al 2025 la iglesia cayó por una barranca como una luz de tierra y se vino abajo y se desmoronó todo, hasta el altar de la iglesia Dios derribó. Porque en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, si recuerdo bien, habla que Dios llama a Elías el profeta, y cuando Dios lo convoca al desierto para que confronte a los líderes engañosos y perversos y falsos que tenía Israel en aquellos días, dice que el profeta Elías tuvo que reedificar el altar de Dios que estaba derribado. ¿Y por qué estaba derribado? Dios mismo lo derribó porque los hombres despreciaron y menospreciaron las palabras del Señor. Hasta aquí son estas palabras. Reflexiona en todo lo que la iglesia ha venido enseñando durante estos últimos 10 años, y tú, a la luz de la palabra de Dios, tienes que chequear, examinar, comprobar, releer la Biblia para saber si aquellos líderes que hoy están en tus iglesias enseñan con rectitud lo que está escrito. Y si tú ves que hay algo que enseñan y no está escrito, o si tú tienes dudas de lo que está enseñando, diles, por favor, líderes de la iglesia, enséñame lo que estás hablando por la palabra. ¿En dónde está escrito? Si no encuentra él su enseñanza en la escritura, apártate de esa iglesia y ve a una iglesia que enseña la verdad de la palabra. Y si te quiere disfrazar la palabra y te quiere seducir y decir, esta palabra que dice tal cosa no significa tal cosa, que significa otra cosa, vete. Está manipulando la escritura, está manipulando la palabra de Dios. Y si tú lees todo Ezequiel capítulo 20, encontrarás que estos serán destruidos al fin de la era, al fin del tiempo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Yo soy Yahvé vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, y no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos. Dice que los hijos también se rebelaron, y Dios le estaba hablando a los hijos, a esta generación, y esta generación se está rebelando también, y no están obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Yo soy varón que vive para el Espíritu Santo. No represento ninguna iglesia. Soy evangélico, sí, de corazón, porque he conocido a Jesucristo en una iglesia evangélica pentecostal. Pero yo tuve que apartarme de la iglesia por cuanto comenzaron a enseñar cosas que Dios nunca enseñó. Y tuve que confrontar a los líderes a la luz de la palabra de Dios, mas no quisieron oír. Ahora sirvo a Dios en otra iglesia evangélica pentecostal, donde hay un hombre de Dios que es sensible al Espíritu Santo, y cada vez que habla del Espíritu Santo, este hombre llora y se quebranta en la presencia de Dios y tiene temor de Dios. Y si cada vez que yo voy y lo corrijo a través de la palabra de Dios, este pastor
agacha la cabeza y dice amén, porque es humilde y sencillo de corazón. Y si yo le llamo la atención a la luz de la palabra, él escucha. Y cuando él me llama la atención a mí a la luz de la palabra, agacho mi cabeza y digo amén. Así es. Humildad. Entre los siervos de Dios, humildad. Entre los consiervos de Dios, humildad. Humildad. Sujetaos unos a otros, dice el Señor en su palabra. Si viene mi pastor y me exhorta, agacho mi cabeza, amén, a la luz de la palabra. Porque si viene un falso profeta y me quiere exhortar, no bajo la luz de la palabra, lo voy a reprender duramente. Y le voy a exhortar duramente y le voy a decir que se arrepienta y que deje las fábulas y las ideologías y pensamientos puramente mundanos y humanos para que viva a la luz de la palabra de Dios y bajo el régimen del Espíritu Santo. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Cuando dice, habla del día de reposo, ¿qué significa? Jesús dijo que Él era Señor del día de reposo. El Señor está hablando de que nosotros debemos obedecer al Señor del día de reposo, a Jesucristo. Dice que profanan lo que Dios está hablando, lo que está diciendo, lo que está declarando. No es que nosotros tenemos que guardar el día sábado o en el día sábado no tenemos que hacer nada. No es eso. Es sujetarnos al Señor del día de reposo. Jesucristo de Nazaret es el Señor del día de reposo. Ahora bien, y voy a terminar con esto. Dice el versículo 26, los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para deshonrarlos y hacerles saber que yo soy el Señor. Dice que Dios permitió que ellos se contaminen con sus propias costumbres para que luego la iglesia sea desolada, destruida y quebrantada, porque el anticristo vendrá a destruir la iglesia que ha sido amancillada con el pecado de muchos líderes y obreros fraudulentos, obreros no aprobados por Dios. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, a la casa de Dios, diles esto. Así ha dicho el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres, cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra, sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Ellos piensan que van a ser salvos, pero no van a ser salvos si no obedecen al Espíritu Santo. Ezequiel 21, 10 dice, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, o sea, la espada, ¿no?, del Señor. Al cetro de mi hijo han despreciado como a un palo cualquiera. Han despreciado el cetro de mi hijo. Han despreciado a mi propio hijo. Serán degollados y sentenciados a la pena de muerte y a las mazmorras del infierno, por cuanto despreciaron el señorío de Jesucristo, por cuanto despreciaron la palabra de Jesucristo, por cuanto despreciaron la doctrina de Jesucristo, por cuanto despreciaron al Espíritu Santo que envió Jesucristo. Pero si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Dios, si tú le dices con sincero arrepentimiento y lágrimas en tus ojos, dices, Espíritu Santo, perdóname porque no te he obedecido, porque me he rebelado contra ti, porque no he obedecido a tu palabra, porque he endurecido mi corazón, porque me he comportado deslealmente para contigo, porque he fallado ante tu presencia, porque he transgredido tu ley, Señor, porque he pecado contra ti, Señor. Perdona mis pecados y mis ofensas. Enséñame tus caminos, enséñame tu rectitud, enséñame la verdad de tu palabra, enséñame a vivir en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu Santo. Ayúdame a vivir en santidad, en rectitud y en obediencia, porque he aquí que soy frágil.
He aquí que soy de carne, he aquí que estoy inclinado a hacer lo malo y lo pecaminoso, y no quieren mis ojos ver lo que tú me quieres mostrar, y mis oídos no quieren escuchar lo que tú me quieres hablar, y mi corazón se endurece cada vez que tú tratas conmigo. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor, santifícame, Señor, perfeccióname, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Ayúdame a vivir en rectitud, en obediencia a tu palabra. Esta oración tienes que hacer. Vuelve atrás el video, porque todas estas oraciones que he hecho fueron por vía del Espíritu Santo y no las puedo volver a repetir, porque el Espíritu Santo usa mi boca y no puedo volver atrás. Pero sí está filmado y tú puedes volver atrás, correr hacia atrás el video y practicar esta oración y dile al Señor de esta manera como el Espíritu Santo usó mi boca en este momento para orar y sincerarte ante la presencia de Dios. Necesitamos ser sinceros ante el Señor, arrepentirnos y volvernos a la fe auténtica, porque el Señor va a volver, pero muchos de los que piensan que van a ser salvos, no van a ser salvos. Muchos de los que dicen vamos a ser arrebatados, no van a ser arrebatados. Muchos de los que dicen vamos a entrar por las puertas del cielo, no van a entrar por las puertas del cielo. Muchos de los que dicen veremos el rostro del Señor, no verán el rostro del Señor, porque no obedecen al Espíritu Santo y no se sujetan a la palabra escritural bíblica.